Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rimaicuna Podcast, Mes Patrio. Primeramente, ¿por qué surge Rimaicuna Podcast? Surge para comentar la coyuntura local, nacional e internacional. El equipo de Rimaicuna Podcast está compuesto por Francesco, Luis Guillén y Jonathan en preproducción y postproducción. En este capítulo vamos a analizar la pandemia de la COVID-19 en el Perú. Primeramente vamos a comentar algunas de las primeras medidas tomadas por el Estado a raíz de esta enfermedad. Hay que recordar que el caso cero se anunció el 5 de marzo por el presidente Martín Vizcarra en un mensaje a la nación. Y este dispuso que se suspendieran las labores, las personas trataran de no salir innecesariamente de sus casas y ya pasando una semana se anunció que se tomarían medidas drásticas. El 16 de marzo se anunció la cuarentena general, más conocida como el aislamiento social obligatorio, por 15 días inicialmente. Y posteriormente esta cuarentena se ha ido ampliando hasta el mes de junio, que ya no fueron 15 días, sino fueron 30 días, un mes, hasta julio. Y de ahí una de las primeras medidas en este aislamiento social obligatorio, en este estado de emergencia, fue otorgar bonos para las poblaciones más vulnerables. El primer bono que se anunció fue el bono Yo me quedo en casa, que sería otorgado a familias de pobreza y pobreza extrema. Posteriormente, se anunció un bono que aliviaría las economías de las familias que trabajan en el sector informal, que sería denominado el bono independiente. Ya para el mes de mayo, el presidente anunció que se iba a otorgar un bono universal, que iba a cubrir a toda la general, excepto las familias que tenían un miembro en planilla, o sea, que estaban laborando y no se habían visto perjudicados por el estado de emergencia. ¿Qué te parece esta medida, Lucho? Claro, estas medidas estuvieron bien planteadas, solo que se demoraron mucho en ser ya entregado el dinero. Además que la focalización no estuvo tan buena, hubo corrupción, ya desnudó todo lo que es el Perú en esta pandemia, ¿no? Que la corrupción, la informalidad, la pobreza, que todo eso que estaba invisibilizado, la pandemia lo visibilizó, pero brutalmente, ¿no? Porque hubo ¿se acuerdan ustedes de los caminantes que se iban de la ciudad hasta a retornar a sus lugares? Eran Ujú. porque ya se habían quedado pues, sin dinero y no tenían el alquiler, no tenían trabajo, lo único que les quedaba era irse. Pero cuando no había buses, no había transporte a pie, la mayoría de gente está viendo a pie y muchas de estas personas tenían la enfermedad, ¿no? Tenían la COVID-19. Ujú. Hay que recordar que este bono, el primer bono, el denominado Yo me quedo en casa, fue anunciado la primera semana del estado de emergencia, ¿no? O sea, hubo una respuesta inmediata por parte del Estado. Claro que lo que falló o lo que supuestamente falló fue que no estaba llegando a las personas que más lo necesitaban La entrega y que el falló. sistema de focalización no estaba respondiendo adecuadamente. Incluso le estaban dando el bono a personas que tenían altos puestos, a funcionarios, vea, ¿no? La focalización ha estado muy, ahí, se ve la conducción ahí. Más que el sistema de focalización, creo que lo que estaba fallando eran los datos, si eran veraces, si eran Claro, correctos y si estaban los actualizados. censos pasados estaban fallando. Y también hay que recordar, me acuerdo de un mensaje del presidente Vizcarra que decía que esta pandemia estaba afectando a todos por igual. Y este mensaje lo decía en los momentos en que las personas estaban empezando a retornar a sus Claro, lugares de la enfermedad procedencia, ataca a ¿no? todos, eso sí, es de todos. Él dijo que era un virus democrático, que acá era para todos, dijo. Pero una cosa es que ataque la enfermedad, pero otra cosa es que ataque a las economías. Por ejemplo, las economías familiares, a la gente pobre que se sienta surgiendo, a ellos les va a atacar más, porque, digamos, lo que tiene plata, los sectores A o B, todavía pueden soportar las crisis, estas crisis porque tienen ahorros o tienen negocios. En cambio, las personas informales o pobres, o hasta la clase media pobre, ya no sé qué tanto podía aguantar, porque todos quedaron sin trabajo y no sé,
mes y medio, 2 meses, creo que permitieron la suspensión perfecta. La ministra Alba, con todo el gabinete, dijeron que cedieron ante la CONFIEP y impusieron la suspensión perfecta, que era despedir a los trabajadores, suspenderlos, o sea, en teoría, suspender a los trabajadores, pero sin pago. Ya prácticamente es un despido. Ujú. Pero parte de la suspensión perfecta también era Claro, que el el Estado iba a subsidiar a esos subsidio era de trabajadores setecientos con un sesenta bono pero o imagínate, no. ni el sueldo mínimo es eso. El sueldo mínimo no alcanza ni para la canasta Claro, básica. claro, Imagínate, 160 soles. Peor, si fue una familia de 4 personas, claro. O sea, si es una familia, digamos, de 5 miembros, un bono de 760, o sea, puede todavía ajustarse, pero, o sea, hay familias extensas que van como más allá de los 5 miembros, 8 miembros, incluso más, o sea, claro, y ha sido hubo un el bono único independiente, bono. el bono universal, el supuestamente bono universal, porque dijeron que iban a aplicar, ¿no? La focalización inversa, pero estaban igual focalizando, o sea, no era para todos, Ujú. era creo, solo para los que no estaban bancarizados, algo así, creo que, Y es entre raro, comillas. ¿no? Llamarlo universal Claro, y no siendo totalmente para todos, ajá. Y es como que cada uno de estos bonos, mientras que ha ido saliendo, ha tenido un nombre particular. El primero ha sido Yo me quedo en casa. El segundo ha sido bono independiente. Y el tercero ha sido bono universal. Es como que sí, sí, se era buscan marketearlo. Tiene populismo, era como un un poco tinte de político. populismo, No sé porque si tú también lo has cuando visto así. anunciaron el bono universal, no fue que Sí, al toque lo dieron, creo que se demoraron más de un mes en recién ejecutar el bono universal. Varios estaban reclamando bonos, porque no les llegaba a todos. Todos los claro, bonos que estaban entregando no eran para todos. claro. El bono universal cuando fue anunciado por primera vez, fue acompañado también de esta supuesta, digamos, este supuesto aporte voluntario o digamos, digamos que las personas que tienen altos ingresos tenían que poner de la suya un poco para poder afrontar esta situación, ¿no? Para poder, digamos, apoyar a estos sectores que no Eso se habían beneficiado de ningún bono, sí era que no era nada, era un como un tributo a la impuesto riqueza. a las grandes economías del Perú, o sea, los millonarios del Perú. Se anunció, pero igual nunca se dio. O sea, nunca pasó. ¿Qué te generó eso, ese anuncio? A mí me generó la idea de que el Estado se estaba quedando sin dinero. Es como que había roto chanchito y ya se estaban acabando las monedas. Y ya no había como que dinero para poder aliviar las economías. Y lo poco que quedaba tenía que destinarse sí o sí para mejorar el sistema de salud. O sea, para aliviar el sistema de salud y que pueda atender a más personas Para contagiadas. mí sí ¿Tú hay cómo dinero, no es tomaste que este se estaban anuncio? quedando sin dinero, sino que ya no querían gastar más dinero en la gente, porque no querían sacar la reserva que tenía el Perú, porque toda la plata que están sacando ahora me parece que es del Banco Central de Reserva. Todos los presupuestos siguen. Los presupuestos ya destinados para el 2020, todo Sí, está normal, no se le ha quitado ninguno presupuesto. Lo que están sacando son las reservas. Y también el Estado se ha endeudado con con el Banco Mundial. claro, todo Ya, esto ya no querían ni endeudarse amerita más. deudas. El Estado tiene que proteger a sus ciudadanos, es su deber. Y también hablando de estas primeras medidas, la educación también se vio un poco afectada al comienzo, o sea, se clausuraron las clases presenciales y se anunciaba que se iban a implementar clases virtuales a través de los medios, a través del internet y a través de la radiodifusión. Y también fue una medida, digamos, se, se vio por ellos para que En un puedan inicio, cuando continuar su recién educación, ¿no? llegó el primer caso cero, lo que hizo el gobierno fue dejar libres a las universidades y a los colegios, que ellos que decidieran si suspendían o empezaban clases. No fue algo obligatorio. Por eso es que varias universidades, incluso colegios, quisieron iniciar el año académico. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la Universidad Católica de acá de Arequipa quiso iniciar ya el año académico, creo que el 15, 19 iban a iniciar ellos. Pero cuando ya vieron que iba más casos y el Estado suspendió, ya tuvieron que a la mala que cerrar, clausurar todo. Pero sí fue una medida atinada a cerrar porque ahí había haber Claro, miles de contagios si había claro. clases. Era lo más acertado, al toque cerrar. Sí, pero también hay que ver que digamos, suspender las clases presenciales y apostar por la educación a distancia, educación virtual, iba a ser un poco complicado, ¿no? Porque en el Perú existe una brecha No hay digital. buena conexión. No todos tenemos acceso a un internet de calidad. O sea, ya empezando por nosotros.
Y imagínate en los sectores alejados, Rurales a sectores dos urbanos, más. rurales, que no tienen un acceso a internet, que solo cuentan, digamos, con un medio electrónico, un teléfono por familia o una radio. Y hay familias extensas, ¿no? ¿Cómo poder, cómo puede llegar la educación a todos por igual, por Claro, un medio y esto es digital? contradictorio, como muchas cosas en el Perú, que el Perú es un país contradictorio, algo que pasa cosas siempre así inusuales, porque el Perú es el que paga el mayor porcentaje de dinero por internet, pero a la vez es el que recibe la peor conectividad. O sea, miren esa diferencia que hay, ¿no? Sí, claro. Y esta educación a distancia todavía se está manteniendo, ¿no? Se había anunciado que las escuelas rurales que estén libres de la enfermedad, o sea, que no presenten ningún caso de COVID, habría la Pues, posibilidad de que puedan retomar clases presenciales. Eso también fue una medida llamativa. llamativa anunciada por el presidente. Interesante, Incluso interesante. la UNSA, si ustedes no tienen, la UNSA ha entregado también celulares con conectividad, o sea, con datos ilimitados a sus estudiantes más vulnerables. Creo que la única de todo el Perú, no sé si otras unidades han entregado, de verdad. Claro, claro. La UNSA ha sido, digamos, puntera en varios temas digamos, Claro, pues, laboratorio. de afrontar el COVID. Uno, Sí. en hacer las clases virtuales, declarar las clases virtuales todo el año 2020. Y otra ha sido esta que has mencionado, de apoyar a los alumnos con escasos recursos y no perjudicarlos en su educación, otorgándoles teléfonos con paquetes de internet. La UNSA se ha propuesto apoyar, ¿no? A nivel local y regional. Sí, la UNSA sí ha tenido un buen Ujú. manejo, me parece, social, sostenible. Para indicarlo y para resaltarlo a nivel local, sí, la UNSA ha hecho muchas cosas, ha aportado harto Como en esta dice, lucha contra el COVID, como ¿no? dice en el libro de, no, En nuestra ciudad al menos. sí, en el libro de la novela de Albert Camus, La peste, las pandemias o las epidemias sacan lo Ujú. mejor y lo peor de la sociedad. Me parece que la pandemia está sacando lo mejor de la UNSA y lo peor de universidades privadas, que están cobrando lo mismo que como si fueran clases presenciales a las virtuales. Y todos sabemos que no es lo mismo lo virtual que lo presencial. Sí, pues, tienes razón. La UNSA ha hecho buenas cosas Así en esta pandemia. Y bueno, las universidades privadas, pues, toda la vida, siempre toda sacando la los vida. ojos a sus alumnos, ¿Qué desplumándolos. opinas, son de la tía Perú? Reactiva Perú ha sido una de las primeras medidas de apoyo económico, ¿no? De aliviación económica. O sea, la primera medida a mí me pareció interesante, con las fases de reactivación y todo esto. Pero ahora último ha habido una ¿Sabe? medida que no es Reactiva ¿Sabe, Perú, creo Mipe? que es, no me acuerdo el nombre. Y no, la que ha salido en internet y hay listas de beneficiarios y los beneficiarios, las empresas beneficiarias son empresas, digamos, de alto alcance, ¿no? No son, digamos, MIPES, microempresas, son, digamos, Grandes. empresas ya de mayor alcance, claro, ya son empresas corporativas. O sea, esta medida no ha apoyado a A las las micro y a las economías medianas. emprendedoras, ¿no? Que generan, que generan puestos de trabajo a personas, se van a quedar sin empleo y no van a poder aliviar sus Lo que el economías. Estado, el gobierno está viendo no es las microeconomías, o sea, está viendo las macroeconomías que son los que le generan más dividendos, pégale, al gobierno, con impuestos, exportaciones, todo eso. Las minerías, las grandes empresas, las grandes transnacionales, a ellos es lo que está apoyando más el Estado, a los bancos, pero no está apoyando mucho a las MIPES y a las pymes, que son, en mi opinión, las que más están sufriendo Ujú. en esto. Y como reflexión también debería pensarse en cómo abarcar ese sector informal, ¿no? Cómo llegar con la formalidad ahí para que en este tipo de situaciones, este tipo de situaciones que se presentan, como una pandemia, como un estado de emergencia, no se vean afectadas tantas Claro, familias. la informalidad siempre estuvo. Todo el mundo sabía que el Perú era un país súper informal, con más del 70% de su economía era informal. Pero nadie le hacía caso y nadie hacía algo para
combatir esta informalidad hasta que vino la pandemia y ha dejado todo esto que dejó. Porque creo que la mayoría de personas que se ha contagiado así por culpa de la informalidad, porque la gente salía y salía, pues no tenía que comer, eran informales, el día a día, salía y salía a los mercados, salía a hacer ambulantes, a vender, se contagiaban los mercados. Ujú. Aparte de estar 3 meses sin trabajar y tener un bono de 760, no, pues de Claro, hecho que no vas a poder aguantar y tienes que el salir a Estado tuvo buscar que el pan, prever ¿no? eso. El Estado no previó eso. Tuvo que saber que el Perú es un país informal, que su economía es informal, y tenía que prever que no podían aislar a la gente tanto tiempo. Un mes se podía aguantar la población, pero ya 2, 3 meses ya no puedes aguantar, tenías que salir a trabajar. Era, como decían ellos mismos, morir de hambre o morir por COVID. Prefieren salir a trabajar que morir. Claro, me la juego con el COVID, ¿no? Ah, además que la mayoría de gente no se contagiaba. O sea, se contagiaban, pero eran presintomáticos o asintomáticos, no presentaban síntomas. La gente pensaba que estaba bien, pero en realidad sí tenían, solo que eran asintomáticos. Y eso también es otro que ha jugado Ujú. en contra del Perú. Y también hay que pensar que la informalidad, tanto como ha sido un problema en la pandemia, va a seguir siendo un problema para poder tener una nueva normalidad, porque en el comercio informal, en las actividades informales, existe mucho desorden y mucho caos, y no se respeta el distanciamiento, ¿no? Algo crucial para poder tener una nueva normalidad, Algo continuar con la economía y poder convivir con el COVID, ¿no? para combatir ahora esta crisis, lo que tiene que hacer el Estado es generar empleo. El empleo es va a mover, va a dinamizar la economía. Es lo que tiene que ser el deber del Estado, generar empleo. Y no solo empleo que se llaman la mina, las minas, que, no, otros tipos de empleo, servicios, agricultura, no sé, proyectos. Claro. Y hay una medida también, que no, creo que es Trabaja Perú, que implicaba en eso, que se iban a generar una buena cantidad de empleos, que consistía en que se iban a aperturar puestos de trabajo en obras públicas que habían quedado, digamos, congeladas por el estado de emergencia y que se tenían que retomar. Lo que tiene que hacer Y eso iba a ser una manera de aliviar. lo que tiene que hacer el Estado es destrabar todos los proyectos de inversión pública o privada o público-privado. Es lo que tiene que ser, me parece que es la labor, destrabar todo, porque hay varios proyectos que están trabados y eso podría generar muchos empleos para el Perú, no solo las minas. Ujú. Las minas se quieren aprovechar ahora diciendo que ahora si no es ahora que estamos en crisis económica, ¿cuándo es que vamos a reactivar? No creo que sea eso. Las minas pueden salir siempre y cuando sean sostenibles social, ambientalmente. No que ahora quieran aprovecharse de esa coyuntura de la pandemia para exigir al Estado que sea el motor de la reactivación de las minerías. No creo que esa sea yo, en mi opinión, para algo así, sacar a Ah, la fuerza. ya. Ah, ya, o sea, los proyectos que todavía estaban ahí congelados porque no tenían una Ponga, aprobación social, María, está con la Satanás, excusa de que estamos en una crisis, quieren aprovechar esa circunstancia para sí o sí sacarlas a la fuerza. insertarse. Sí, Claro que no, eso no es una excusa, ¿no? es excusa. De hecho, no es excusa para pasar por encima de lo que dice la gente, Lo que tienen que hacer sobre es si quiere o no. reactivar la agricultura, los servicios, eso sí lo que tienen que reactivar. La agricultura lleva Claro, de años eso mueve rendida. nuestra economía. Claro, la agricultura mueve la economía. Si no fuera por Ujú, la agricultura, imagínate, ujú, es cierto. tienen que ¿Y otorgarles cómo? bonos agrarios, no sé, préstamos a pequeños agricultores para que no, por ejemplo, las zonas rurales no lo hagan más chicos a los todenos, los segmentan a los todenos en las zonas rurales. Eso tiene que acabar. Algo tiene que hacer el Estado para agruparlos, hacer cooperativas. Por ejemplo, no hay cooperativas. ¿Por qué no se hacen cooperativas en las zonas rurales? En vez de segmentar el terreno, Claro. ¿Lo ves posible una nueva normalidad en el Perú, con tanta informalidad, con tanta pobreza y exclusión? Y más ahora, en una crisis económica. yo he estado saliendo ahora ahí a la ciudad y estoy viendo que varios comercios están trabajando, ¿ah? O sea, se están activando poco a poco, pero se están activando. Algunos, como los centros comerciales, no están tan llenos, pero, por ejemplo, los pequeños puestos de celulares, restaurantes, ya están abriendo, de libre, pero están abriendo. O sea, hay una activación lenta.
creo que nosotros hemos tomado, bueno, la población en general ha tomado esa nueva normalidad como que solo me pongo mascarilla y hago mi vida antigua y el distanciamiento ya es parte del pasado. Es algo que escuché, no sé, estando en mi casa, escuchando algo sobre el COVID en las noticias, pero ya me lo olvidé. Claro, el distanciamiento es lo que menos se respeta. Lo que la gente todo respeta son las mascarillas. Pero también estoy viendo mascarillas que, o sea, no es usar cualquier mascarilla, es usar mascarillas que te protejan realmente, porque los virus son microscópicos y pueden igual ingresar. Tienen que ser mascarillas especializadas. No es una Ujú, mascarilla de tela, no, pues entonces no es lugar para entrar el virus. Y tiene que ser mínimo claro. 1,5 metros de distancia. No sé, pero yo veo que en las tiendas sí se han protegido, se ponen su vidrio, su plástico para no tener mucho contacto con la gente que vaya a comprar. Ujú. Yo, Ya el de 30 trabajo. de junio se han liberado algunas regiones de la cuarentena general y ya están empezando a... En Arequipa me parece que es ahora, ahorita es el punto más álgido de todo el Perú, o no sé cómo creo, me parece, Sí, porque estamos sí, de como hecho, mil contagios por día casi, solo en una región. Creo que es ya somos el nuevo Lima, el nuevo Iquitos, el nuevo norte. sí, exacto, tal cual. Estamos, sí, estamos llegando al pico en Arequipa. Sí, y ahora lo pienso y sí era totalmente necesario que todavía estemos en un estado de emergencia, un aislamiento Ya, social. imagínate si Por- no hubiera, ya teníamos 2,000 casos por día. sí, o sea, ya empiezo a interiorizar eso y digo que sí, era lo mejor y ha sido lo más adecuado. Y Claro, sí, se llega a levantar en julio, sí o sí tendría que continuar focalizado. focalizado tiene que ser. Por ejemplo, Paucarpata, Cerro Claro, Colorado, ellos tienen que seguir, sí, sí, con varios casos. claro, de todas. Porque aquí en Arequipa no tenemos buenos hospitales. Ya han colapsado, me parece, todos los hospitales. Ajá. Nuestro sistema de salud no está, digamos, adecuado a la cantidad de población que tiene Arequipa. O sea, el Honorio, el Goyeneche, ya estaban colapsados incluso antes de la pandemia. Si ustedes iban a Sí, emergencias, los pacientes estaban botados en los pasillos, era una soncera, daba pena ir a las emergencias de la Honorio Delgado. Igual es el salud, también está colapsado el salud. sí, y espero hagan proyectos de inversión que apunten a construir un nuevo hospital aquí en Arequipa. Sí, uno que tenga la última tecnología, que tenga el personal de salud adecuado, que pueda Equipamiento, atender a la gran cantidad de población que tiene Arequipa. O sea, los hospitales que tenemos son de hace más de 50 años, cuando no éramos ni la quinta parte de lo que somos ahora. tiene que ser mínimo un hospital de nivel 4. No, no podemos tener hospitales de Mm, nivel 2, nada. Tenemos que tener dos hospitales de nivel 4. Arequipa es la segunda ciudad del ujú. Perú, no puede estar con dos hospitales que están cayendo a pedazos, que eso es vergonzoso. Claro, ese proyecto debe estar entre los primeros de interés regional. Claro, si no hay salud no hay nada aún. Sí, y esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, está claro, o sea, es la evidencia, no, es la primera evidencia que tenemos, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué nos deja esta pandemia para el futuro? Para el caso peruano, ¿qué nos dejaría? Mira, sería ha desnudado todas nuestras desigualdades, toda nuestra informalidad, todo lo que son las empresas privadas, lo que el actuar del Estado, la salud pública, que está tan venida a menos, nuestra pobreza, ha desnudado todo lo malo del Perú, la pandemia, y eso tiene que darse cuenta la población y el Estado para intentar, ¿no?, cambiar esto. Claro, primero hay que señalar que ya para los posteriores años el presupuesto o lo que se invierte en salud debería duplicarse, ¿no? Claro, todo de educación, Duplicarse. salud. Ajá, hacer una reforma en salud y en educación. La gente no debe tener miedo a las reformas Sí, en todos los sectores. reformas laborales, reformas en salud, reformas en la política, que Reforma es, electoral, ¿no? Puta, estamos viendo claro, que es, ese congreso que tenemos, vergonzoso otra vez. sí, de hecho necesitamos reformas en varios sectores, no solo los primordiales como son la salud y la educación. O sea, el Perú necesita que lo volvamos a armar y lo armemos bien. Claro, Apostemos por el Perú.
Un reengranaje necesita, hablando en técnicos mecánicos. Claro. Y eso se tiene que presentar en lo que son las nuevas elecciones, ¿no? ¿Qué Perú estamos pensando en rehacer, reinventar desde esta Que pandemia, ¿no? Y para adelante. vamos a llegar al próximo año del bicentenario y pareciera que así nos hemos independizado, o ni siquiera nos hemos independizado, pareciera. Sí, parece que eso ha sido un mito. Ya, pues, ya será para un próximo tema esto. Sí, ya será para un próximo tema. Y bueno, nos despedimos. Ya nos veremos en una próxima edición de Rimaicuna Podcast. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales como Dimaikina Podcast, en YouTube, Instagram y Facebook. Y cualquier comentario sobre esto o cualquier cosa que quieran saber por los comentarios. Gracias por habernos seguido. Hasta la próxima. Chaufa.